instrumental en grupos reducidos. Karina es clarinetista, profesora de clarinete e investigadora, licenciada en música, máster en ciencias de la educación en Colombia, diplôme d'état en clarinete, doctorado en didáctica musical en la Universidad Sorbona en Francia. Buenos días. Esta comunicación muestra uno de los aspectos estudiados en la tesis de doctorado que defendí solo hace 3 semanas, ¿no? Esta investigación fue basada en el aprendizaje del clarinete en grupo reducido y se inscribe en una relación estrecha entre la práctica y la investigación musical que me parece fundamental en la evolución de la didáctica instrumental, puesto que se trata de análisis de situaciones educativas instrumentales reales. Mi posición de profesora de clarinete me permite afirmar que, a pesar de los grandes cambios que han vivido los conservatorios en Francia después de hace 30 años, dentro de una política de socialización y de democratización de la enseñanza artística, la forma tradicional de la clase individual y la clase magistral siguen siendo la referencia de la pedagogía instrumental. Algunos profesores de instrumento, como Arlette Villet, Claude-Henri Joubert o Claude Crucier, entre otros, se han interesado ampliamente en la enseñanza instrumental en grupo reducido y difunden sus experiencias por medio de textos pedagógicos, que no son investigación, pero son textos pedagógicos. Sin embargo, la pedagogía de grupo representa hoy en día solo una proposición voluntaria, metodológica del profesor y no constituye una elección muy frecuente. Esto puede ser por 2 razones, yo pienso, por el peso de la historia pedagógica instrumental o simplemente por el desconocimiento del funcionamiento de la pedagogía de grupo. Mi investigación tiene entonces como objetivo la comprensión de los procesos de enseñanza y de aprendizaje instrumental desarrollados en grupo reducido. Las preguntas que me llevaron a esta investigación son: ¿qué tipo de interacciones se pueden crear en un grupo de aprendizaje instrumental? ¿Cuáles son los mecanismos de aprendizaje instrumental solicitados en grupo reducido? ¿De qué manera el grupo facilita un aprendizaje activo para los alumnos? ¿Y cuáles son las ventajas y las desventajas del método socioconstructivista en el aprendizaje instrumental? El método que utilicé fue la observación directa, o sea, que grabé cursos, lo que me permitió realizar una transcripción fina de la comunicación verbal y no verbal establecida en las clases de clarinete. Hice varias grabaciones con niños, con adolescentes y con adultos, porque representan un gran porcentaje del público actual en los conservatorios en Francia. Bueno, como ya muchos lo saben, la pedagogía de grupo constituye una proposición de la escuela nueva que apareció a principios del siglo XX, opuesta a la enseñanza tradicional, que es señalada generalmente como una educación individualista. Vygotsky argumenta que la inteligencia se desarrolla a través de las relaciones interpersonales y gracias a la cooperación entre los individuos. En Francia, Cousinet crea en 1920 un método de trabajo libre por grupos en la escuela primaria y funda sus ideas en 3 objetivos: centrar la enseñanza en el alumno y ayudarle a adquirir nuevos conocimientos dentro de una actividad social, respetar su espíritu social centrar sobre el alumno dentro de una actividad social, respetando su espíritu social. En los años 80, Philippe Mérieux define el grupo de aprendizaje como un medio privilegiado en que la comunicación homogénea permite a los alumnos de construir sus conocimientos gracias a la colaboración y a la confrontación de ideas. Los americanos Johnson Holubeck caracterizan 5 elementos básicos del aprendizaje en grupo: la interdependencia positiva, la interacción simultánea, la responsabilidad individual, las habilidades sociales y la autoevaluación del grupo. Bueno, voy a pasar a la secuencia que voy a presentar. Esta hace parte del curso de las 3 alumnas adultas que están inscritas en un conservatorio municipal, que tienen un nivel de estudio homogéneo en fin de primer ciclo, que corresponde más o menos a 5 años de aprendizaje instrumental. El profesor que fue filmado cuenta con más de 25 años de experiencia en la enseñanza, y durante este curso las alumnas estudiaban una obra pedagógica que contiene los elementos técnicos y musicales catalogados en el programa de fin de primer ciclo en Francia.
La secuencia analizada corresponde al listezo tempo de la obra. Al principio de la secuencia, el profesor ha explicado claramente, en detalle al grupo, el contenido y los objetivos de este movimiento. Él explicó, se trata de 8 compases de blanca, están ligadas de 2 en 2, tenemos que saber ligar el registro grave con el registro medio del clarinete y obtener el efecto sonoro que resulta de los elementos de intensidad, piano, crescendo, esforzando. El profesor pide enseguida a la alumna A, porque yo los categoricé A, B, C, cada alumna y el profesor, y después ella toca y se para de tocar ella misma, se hace una autoevaluación porque dice que no puede tocar con tantos parámetros al mismo tiempo. El profesor en ese momento propone entonces de hacer una dinámica de grupo, de hacer un trabajo de grupo. En esta interacción yo he podido observar 3 fases de la comunicación. Una primera interacción verbal sobre la noción de esforzando, que dura 1 minuto 24 segundos. Una segunda interacción en que que integra el modo verbal e instrumental de la comunicación, que dura 1 minuto con 30 segundos. Y una interacción instrumental solamente en relevo de notas, que dura 1 minuto con 39 segundos. La interacción verbal. El profesor hace una pregunta abierta al grupo. ¿Qué piensan ustedes que es el esforzando? Hay una alumna que responde con una onomatopeya libremente, que dice tuf, tuf, que se representa la imagen kinestésica del gesto. Otra alumna que dice, yo pienso que es como un resorte. Y la otra alumna que prefiere explicar poco a poco, toco el mi, subo, bueno, toco más fuerte. Yo pienso que la confrontación de estas ideas crea un conflicto sociocognitivo a nivel interpersonal, porque cada alumna se da cuenta que sus representaciones son diferentes a la de las demás. Las diversas respuestas son también una muestra que los estilos de aprendizaje son diferentes, pero que sin embargo en la música se puede llegar a una respuesta que sea de manera divergente. El conflicto sociocognitivo fue resuelto de manera diferente, de manera divergente, porque el profesor concluyó con una definición que toma en cuenta las ideas de cada alumna. De esta manera, yo puedo afirmar que el grupo fomenta el respeto del otro y que permite a cada alumno de expresar individualmente, identificarse tomando conciencia de sus propias representaciones. Eso conlleva, la interacción verbal conlleva una reflexión, a una argumentación y a una participación activa en la que el profesor guía a las alumnas pero que no impone sus ideas. El análisis de la estructura de esta interacción verbal muestra también que hubo una comunicación abierta, que hubo entre la alumna B y C no hubo interacciones. Este cuadro se lee de izquierda a derecha. Yo no he podido todavía cambiar la E, es de enseñó, o sea, el profesor, la alumna A, B, C y el grupo. El análisis de esta estructura muestra que la comunicación fue centrada al grupo. Cada vez que uno de los integrantes se dirige en general al grupo entero. La segunda interacción verbal instrumental permite a cada alumna de tocar y de generar una interacción verbal después de cada interacción instrumental. Podemos afirmar que este tipo de interacción permite de individualizar la ejecución instrumental y de verificar la comprensión de las explicaciones verbales anteriores. La alternancia de intervenciones instrumentales y verbales genera un ejercicio de escucha, de cooperación y de escucha crítica. El profesor regula las intervenciones asegurándose de que cada alumna pueda tocar. La interacción instrumental, que permite de hacer un relevo de notas en el que el profesor primero tocaba la blanca y las alumnas respondían con la otra blanca, aunque eso permite de cortar, de hacer más pequeñas las dificultades y de concentrarse sobre una sola dificultad. Parece entonces evidente para nosotros que un equilibrio cognitivo, motor, estético y afectivo es necesario a la apropiación del saber instrumental. Las conclusiones. El método de grupo puede presentarse entonces como una manera de variar las pedagogías instrumentales, teniendo en cuenta las diferentes motivaciones y los estilos de aprendizaje diferentes de los alumnos.
La riqueza de lenguajes presentes en la comunicación pedagógica musical permite al profesor de multiplicar y de explotar diferentes modalidades de aprendizaje en una dimensión social. La innovación pedagógica necesita también entonces una formación adecuada para los profesores. El grupo reducido permite a los alumnos instrumentistas de participar a sus procesos de aprendizaje, porque la responsabilidad de las funciones didácticas, como clarificar, analizar, cuestionar, argumentar o evaluar, son compartidas de manera equilibrada. Sin embargo, la práctica de estos métodos de grupo exige una preparación y una organización diferente. Si el profesor no regula correctamente la comunicación, ciertos alumnos se verán afectados con el método de grupo, y los alumnos que no están preparados para ello también podrían quedarse pasivos en la interacción. Además, es una pedagogía que pide mucho tiempo y con los objetivos a corto plazo, porque la reflexión y la verbalización toman un lugar importante en este método. Para terminar, diré entonces que lo que yo pienso a través de todos estos análisis es que una alternancia de las situaciones didácticas e instrumentales podría favorecer el aprendizaje y la motivación. Yo pienso también que la práctica ocasional de metodologías en grupo, en los ensambles instrumentales que ya existen, también podrían ser una buena respuesta, y que la preparación de los alumnos hacia un aprendizaje activo podrían constituir una verdadera evolución hacia la socialización y la democratización de la educación artística.